Hola niños, ¿cómo están? En la clase de matemáticas de hoy aprenderemos a desarrollar divisiones de fracciones. ¿Ya? Las divisiones de fracciones, existe un método muy sencillo para poder desarrollarlos, que se llama multiplicación en cruz. Este método consiste en multiplicar el numerador de la primera fracción, es decir, el numerito de arriba, por el denominador de la segunda. El resultado se escribe como numerador de la fracción resultante. Por otro lado, también multiplicamos el denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda y escribimos el resultado en el denominador de la fracción resultante. Por último, simplificamos la fracción. Por ejemplo, y acá lo vamos a explicar con un ejemplo visual para que sea un poquito más fácil. Para poder dividir estas dos fracciones, 3/4 dividido por 6/10, primero vamos a multiplicar el numerador de la primera, es decir, el 3, lo vamos a multiplicar por el denominador 10, que es el de la segunda fracción. De esta manera nos queda en el numerador de la fracción final 3 multiplicado por 10 nos va a dar 30. Es decir, aquí por ejemplo hicimos el ejercicio. 3 multiplicado por 10 nos va a dar 30. ¿Ya? Siempre cruzadito. Por otro lado, multiplicamos el denominador de la primera fracción, en este caso 4, por el numerador de la segunda fracción, que es 6. Y de esta manera nos va a quedar en el denominador de la fracción final, 4 por 6, nos va a quedar 24. Y así el resultado de la división en el fondo sería 30 partido por 24 avos. El último paso que tenemos es simplificar esta fracción. Como los dos números son múltiplos de 6, eso quiere decir que podemos dividir tanto el numerador como el denominador entre 6. O sea, 30 dividido 6 nos da 5. ¿Por qué? Porque 6 por 5 es 30. ¿Ya? Y 24 dividido 6 es 4 porque 6 por 4 es 24. ¿Ya? Y ahí nos quedaría una división más cortita, más pequeña, que es 5/4. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el ejercicio completo. Primero lo que hicimos fue multiplicar cruzado y poner el resultado en la parte contraria al último número que realizamos en la multiplicación. Cuando hagan el ejercicio pueden usar lápices de colores distintos para poder marcar los colores o hacer una línea, trazar una línea como sale acá, entre los factores que estamos realizando la multiplicación para poder guiarnos y que no se nos confunda. ¿Ya? Y luego realizamos la simplificación dividiendo por 6 y nos dio como resultado la fracción más cortita, más pequeña. ¿Ya? Existe otro método para poder realizar una división de fracciones, que vendría siendo la inversión y la multiplicación. Esto significa que vamos a invertir la segunda fracción, solamente la segunda, y vamos a cambiar el numerador por el denominador y el denominador por el numerador. Las vamos a dar vuelta. Luego vamos a simplificar cualquier numerador con cualquier denominador y vamos a multiplicar en línea, ¿ya? Así parejito. Por ejemplo, si queremos dividir 24 partido por 5 dividido en 6 partido por 4, primero invertimos la segunda fracción, el 6 dividido en 4, o sea, partido en 4, perdón, y lo convertimos en 4 partido por 6. Hacemos el cambio. Luego simplificamos los numeradores con los denominadores. En el caso de los numeradores tenemos 12, que es lo mismo que decir 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. Entonces podemos decir que 4 es igual a 2 por 2, porque 2 por 2 es 4. En el caso de los denominadores tenemos que 5 es igual a 5. ¿Ya? Y el 6 tenemos que 2 por 3 es 6. Y ahí hicimos una simplificación. En el caso del 5 no hay ninguno que le sirva o nos sirva en el fondo para poder hacerlo más pequeño, para poder simplificarlo. Por algo se mantiene el número 5. Podemos simplificar tanto el numerador como el denominador de 2 y un 3. Así que nos queda 2 por 2
por 2 dividido en 5. ¿Por qué? Porque dijimos que el 5 no lo podíamos simplificar más. Y luego vamos a multiplicar en línea. 2 por 2 por 2 dividido en 5 nos da igual a 8 quintos. Entonces acá vamos a verlo ya de forma más gráfica. Teníamos entonces la fracción 12 quintos dividido por 6 cuartos. Lo que teníamos que hacer primero era dar vuelta la segunda fracción. Es decir, que esto nos va a quedar 12 partido por 5 multiplicado por 4 partido por 6 en vez de 6 partido por 4. Lo volteamos. Y luego tenemos que el 5 no lo podemos simplificar. El 6 sí lo podemos simplificar. 2 por 3, 6, entonces se eliminan. Y en la parte de arriba tenemos que 2 por 2 es 4 y 4 por 3 es 12. Eso quiere decir que estas tres multiplicaciones pequeñas nos van a dar como resultado el numerador de la primera fracción. ¿Ya? Y el 2 por 2 nos da 4, por ende esa multiplicación que está ahí arriba nos va a dar el segundo numerador de la segunda fracción porque la dimos vuelta. ¿Ya? Y luego simplemente eliminamos los que son iguales. Tenemos que se nos repite el 2, entonces lo eliminamos. Tenemos que se nos repite el 3, lo eliminamos y nos va a quedar 2 por 2 por 2. Esto es 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8 y en el 5, como no era divisible por ninguno y tampoco lo podemos eliminar por ningún número, se nos mantendría el 5 y nos quedaría el resultado final en 8 quintos. Este segundo método es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque tenemos mucho juego de multiplicaciones. Les recomiendo que realicen los ejercicios utilizando el primer método, que era el de la multiplicación en cruz, porque es mucho más sencilla y es mucho más rápida. ¿Ya? Pero se les entregan ambas por si quieren después hacer algún ejercicio para poder potenciar esta segunda forma. Luego lo que haremos es poner en práctica lo aprendido. En el primer ítem vamos a resolver los siguientes ejercicios de divisiones. Recuerden que cuando un número entero está haciendo un ejercicio con una fracción, como es un número entero, se entiende que está partido por 1. ¿Ya? Para que puedan desarrollar el ejercicio, eso quiere decir que este quedaría 10 partido por 1 menos 16 partido por 15. ¿Ya? Y así sucesivamente los siguientes. Luego vamos a realizar un cálculo. Ya vamos a desarrollar los siguientes ejercicios de división, como lo vimos anteriormente. En el caso de los números mixtos, primero debemos transformarlos a fracción impropia, que eso lo vimos en la clase de la semana antepasada. Luego completaremos los espacios en blanco con la fracción que vaya correspondiendo. ¿Ya? Este resultado se va a dar al desarrollar los ejercicios que se van indicando entre medio. Primero debemos desarrollar este ejercicio de acá para poder encontrar la fracción de aquí y esta poder desarrollarla en el cálculo con esta otra y así sucesivamente hasta llegar a la última. Luego vamos a resolver el siguiente problema matemático. Tenemos que hay 2 cuartos de una torta en un plato. Una porción es de 1/10 de la torta. ¿Cuántas porciones vamos a poder sacar de los 2 cuartos de torta? Entonces tenemos mucho espacio de aquí para que podamos desarrollar el ejercicio y luego poner la respuesta correspondiente. Luego de todos estos ejercicios y de desarrollar la guía y leerla completamente, tenemos que aprendimos a realizar divisiones de fracciones utilizando 2 métodos distintos, la multiplicación en cruz y el dar vuelta la segunda fracción para transformarla en una multiplicación y luego eliminar los factores iguales. ¿Ya? Así que chicos, esta es la clase del día de hoy. Yo sé que la materia es un poquito más compleja, pero es la más compleja de la temática. ¿Ya? Luego de esto vamos a pasar a una nueva unidad en la cual los ejercicios van a ser distintos y también partiremos desde la base para después ir avanzando en complejidad. Cualquier duda que tengan, me pueden comunicar
yo les puedo mandar un videito adicional, llamarlos por teléfono, hacer una videollamada para poder explicarles de mejor modo. Así que tengan un lindo día, espero que puedan desarrollar los ejercicios sin problemas y nos vemos mañana en una nueva clase de lenguaje. Que estén súper bien.